Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Como les comenté en el anterior video, les había dicho de que habría otro video donde solo hablaríamos de los caramelitos de Lixan que tuvimos en estas 2 últimas semanas, ya que en el anterior video no nos alcanzaba el tiempo para continuar con los caramelitos, así que en este video solo vamos a hablar de los caramelitos del Lixan. Espero que este video les guste. Sin más que decir, comencemos con el video. Tras la publicación que hizo Yibo Oficial, donde nos comparten algunas fotografías de nuestro Didi que fueron tomadas durante los ensayos para el programa de Street Dance of China, nuestras hermanas volvieron a comparar una de las fotografías con la supuesta foto que publicó hace un tiempo Yibo Oficial en uno de sus videos, pero otra vez vemos la gran diferencia que hay. Recuerden que Yibo Oficial solo publicó esta foto pero no mostró el rostro de esta persona, pero nos hacen creer que es Didi. Como les decimos que ya sabemos quién es realmente esa persona, a nosotras las tortugas no se nos escapa nada. Ahora comenzaremos con los CPNs. En aquí cuentan que nuestro Gege llegó de sorpresa a visitar a Didi, pero nuestro Gege se percata de un olor que no le agrada y le pregunta a Didi qué es lo que había comido en la tarde, y Didi le dice que comió ajos y berenjena, y nuestro Gege le dice: me pegaste directamente con 2 bombas. Como saben, a nuestro Gege no le gusta el olor del ajos y mucho menos el sabor de la berenjena. Didi le dice que no sabía que él vendría a verlo. Gege le dice que se vaya a cepillarse los dientes y nuestro Didi le hace caso y se va a cepillarse los dientes, pero también le dice que si igual lo besará, y Gege le responde de que lo hará cuando termine de cepillarse los dientes. Didi le pregunta de que si está disgustado con él y Gege le responde de que no lo está, pero que no suele verlo comer berenjenas, y le pregunta si realmente le gusta la berenjena, y Didi le dice de que el equipo de filmación le trajo la berenjena porque vieron un video donde nuestro Didi dijo que le gusta la berenjena. Gege le contesta que está bien y que ya sabe a qué video se refiere. Didi le dice que les dirá al equipo de filmación para que no le traigan más berenjenas. Gege se ríe y le dice de que no le ha prohibido comer, y Didi le responde pero no está permitido besar. Gege le dice de que sí está permitido, y en eso nuestro Didi se inclina hacia Gege, pero Gege sostiene la cabeza de nuestro Didi y le dice de que se vuelva a cepillarse los dientes. Este CPN me recuerda a varios BTS donde Didi le dice a Gege que lo bese. Nuestro Didi como siempre sin miedo al éxito. En este otro CPN, nuestro Didi le dice a Gege que les dijeron que ambos son una pareja de ancianos. Gege le dice de que no están viejos en lo absoluto y que es una tontería, y Didi le dice de que tampoco él está viejo, y Gege le contesta de que tal vez es la generación equivocada. En esta parte no logré entender muy bien a qué se refieren, pero creo que tal vez hablan sobre el tipo de edad que tienen y que podría ser el de un tío y el de un sobrino. Luego nuestro Didi le dice que también les dijeron que son una pareja de ancianos casados, y Gege le dice nuestro bebé, o sea se refiere a Didi, diciendo de que él aún es joven y que nuestro Gege tendrá que combatir contra el envejecimiento. Didi le dice que no le diga bebé con ese tono, no sabemos con qué tono lo habrá dicho. Nuestro Gege le dice llamarte como, y creo que en ese momento comienzan a fastidiarse. Luego Gege le dice parejas de ancianos. En aquí Gege usó un término en chino que se refiere a un hombre que se casa con una mujer mayor, y Gege le dice que son una pareja de marido y marido mayor, y Didi le dice que en el futuro serán una pareja de ancianos pero como maridos, y Gege le contesta que se convertirán en 2 viejitos, y Didi le pregunta si serán viejitos juntos, y Gege le dice que él se convertirá en viejito más antes que Didi, y Didi le dice que ya le vio cómo se pondría cuando esté viejito, y Gege le dice que no fue al tío X al que viste. Creo que aquí se refiere al personaje de Guyiye cuando le maquillaron de viejito. Luego Didi le dice que esperará para verlo en el futuro. Este CPN fue muy tierno y muy dulce. Ambos quieren llegar a ser viejitos juntos y esperemos que nosotras también podamos verlo cuando estén viejitos. En este CPN hay 2 historias. En la primera historia alguien cuenta de que nuestros chicos son personas con fuertes deseos de compartir y que en el doujin de nuestro Gege siempre está lleno de los videos que le envía Didi y que nuestro Gege siempre mira los videos con mucho cuidado. En la segunda historia cuentan de que nuestro Gege le pide a alguien de su personal para que le pase un paquete. En ese momento nuestro Didi llega y le pregunta qué es, y Gege le dice de que lo trajo para aliviar la tos de Didi. Creo que era un remedio casero o algo así, ya que Didi le pregunta si es lo que su mamá o la mamá de Gege le enseñó, y Gege le dice que la última vez Didi dijo que no tenía un mal efecto, y Didi solo le dijo está bien. Al final el CPN nos desean un feliz año nuevo chino.
Ahora veamos los CPNs que publicó la otra casita de los rumores. Son 2 CPNs, pero por ahora solo les voy a hablar del primero, ya que el otro CPN lo hablaremos más adelante. Este CPN es un poco largo, así que voy a resumirles un poco sobre lo que trata. Nuestro Gege llama a nuestro Didi para que graben juntos un video. Nuestro Didi le dice que si se va a sentar a grabar y Gege le dice de que no y comienza a decir unas palabras, pero Didi al parecer se sorprende y le dice que saldrá en el marco si se sienta al lado de Gege y que los del personal no podrán recortar el video. Gege no le hace caso y pide de que vuelvan a grabarlos y comienza a mandar su saludo. Le da una palmada en el hombro a nuestro Didi para que él también comience a mandar sus saludos, así que él también lo hace. Después Didi le dice que se pondrá de pie para que así Gege pueda salir solo en el video, pero Gege le dice que no hay necesidad porque igual de todos modos no lo van a publicar, así que él pide que vuelvan a grabarlos. Vuelven a grabar y nuestro Didi nos desea a todos nosotros que este año no nos quedemos calvas. Gege lo regaña por decir eso y comienzan a fastidiarse. Después Gege le dice a la persona que se encuentra grabándolos que agregue el video a su video anterior. La mujer le dice que si recortarán el video y Gege le dice que no porque de todos modos no lo veremos. Después nuestro Didi le dice que si necesita algo más para grabar y Gege le contesta de que no hay prisa y que no lo necesita, y Didi le dice que si él es una herramienta, o sea de que si es utilizado. Gege solo le dice vete y Didi le dice que él es una herramienta y Gege le contesta de que él es el chofer. Al final el CPN en la casita de los rumores también nos desea un feliz año nuevo chino. Tal vez nunca veamos el video que grabaron nuestros chicos mandándonos saludos por el año nuevo chino, pero una hermana tortuga de China llamada señorita Roshan recreó este CPN en un video animado de nuestros chicos. 该到我了。2022，祝大家2022年真的，没词，做到这儿能带到我，你们没法剪。重新录好。祝大家新的一年顺顺利利、健健康康。托啊！哦，祝大家猴年快乐，猴年行大运。我站着重新录吧。不用，又不发。 正要录啊，太傻了。 Esta hermana tortuga recrea varios videos de nuestros chicos, recreando algunos CPNs, a veces también se inspira en algunos videos que publican nuestros chicos y lo hace de manera muy divertida. Si desean ver sus videos, en la descripción del video les dejaré el link de su cuenta de Weibo y la de su cuenta de Douyin para que puedan ver los diferentes videos que realizan. Estoy segura que les encantará. Ahora pasamos a los caramelitos que salieron durante el año nuevo chino. Vamos a comenzar con la publicación que hizo nuestro Didi en su cuenta de Weibo, donde nos compartió una selfie de él deseándonos un feliz año nuevo chino. Vemos que al parecer nuestro Didi se fue a esquiar, pero la pregunta es ¿cuándo se fue a esquiar? Algunas hermanas creen que la foto fue tomada durante el video promocional de la marca de bebidas energéticas Monster, donde lo vemos con el mismo gorro con el que sale en la foto, pero este video promocional fue grabado hace un tiempo antes de que nuestro Didi viajara a Gansu, pero la marca publicó el video promocional hace apenas 2 semanas. Por otro lado, también se dice de que posiblemente nuestro Didi haya tomado la foto en la ciudad de Shanxi, ya que las grabaciones de la película El Rey de los Cielos cambió de lugar y se dirigió a la ciudad de Shanxi antes de que sea Año Nuevo Chino. También hubo rumores de que nuestro Didi se encontraba en Beijing antes de viajar a la ciudad de Shanxi, ya que desde el día 28 de enero su paradero era desconocido. Recién el día 6 de enero se confirma que nuestro Didi estaba en Shanxi, pero los demás días no sabemos con exactitud dónde estaba nuestro Didi, así que no sabemos cuándo y en dónde se tomó la foto. Esto lo dejaremos como un misterio. Por otro lado, algunas hermanas tortugas de China se dieron cuenta que la foto que se tomó nuestro Didi fue desde la aplicación de WeChat, ya que la aplicación tiene diferentes tamaños para tomar la foto que solo se usa para enviárselo a alguien, y que el tamaño que usó nuestro Didi es el tamaño 3.4. Algunas hermanas hicieron las pruebas y efectivamente es del mismo tamaño, pero al ser tomadas desde la aplicación de WeChat, posiblemente la foto que se tomó en ese instante fue enviada para alguien. No sabemos para quién fue, pero lo que sí sabemos es que de nuevo nos está dando las sobras. Ahora pasamos a la publicación que hizo nuestro Gege en su cuenta de Weibo, donde podemos ver que nos compartió 2 fotografías. La primera es una selfie de él y la otra fotografía es de una cena. Primero veamos la selfie de nuestro Gege. Vemos que nuestro Gege difuminó la parte donde se podía ver que tenía una pulsera de color rojo. Lo que muchas de nosotras nos preguntamos es por qué solo difuminó esa parte. Hace un tiempo vimos que nuestro Didi también tenía una pulsera de color rojo que tenía un diseño de color plateado. Tal vez la pulsera que tiene nuestro Gege es del mismo modelo que tiene nuestro Didi, solo que el diseño que tienen son de diferentes colores y que tal vez ambas pulseras sean de pareja. Por eso nuestro Gege difuminó esa parte para que no supiéramos el modelo de la pulsera. Nuestros chicos, mientras más lo ocultan, más evidente se pone.
Ahora veamos la foto de la cena de nuestro Gege. Como saben, nuestro Gege es de la ciudad de Chongqing y algunas hermanas de China que son de la ciudad de Chongqing se dieron cuenta que la mayoría de los platillos que se muestran en la foto no son del todo de la ciudad, ya que la mayoría de los platillos de su ciudad son picantes y que al parecer habrían algunos platillos de la ciudad de Luoyang, que es la ciudad natal de nuestro Didi. El año pasado, durante el festival del Año Nuevo Chino, a nuestro Didi le preguntaron sobre qué suele comer durante la cena de Año Nuevo y él dijo que le gusta comer el pollo frito bañado en Coca-Cola, y en la cena de nuestro Gege podemos ver que tiene los famosos pollos fritos bañados en Coca-Cola. Por otro lado, también tenemos al platillo llamado cerdo crujiente, que en muchas ocasiones le hemos visto a nuestro Didi comer esto durante el programa de Streamers of China. También durante la conferencia de prensa que tuvo la serie de El viento de Luoyang, nuestro Didi mencionó que le gusta mucho el pollo al vapor, y de igual manera vemos que nuestro Gege había preparado ese platillo, así que en la cena de nuestro Gege no solo habían los platillos de su ciudad, sino que también hubo algunos platillos de la ciudad de Luoyang, y en especial son los platillos que le gustan más a nuestro Didi. Y como dice nuestra hermana Tortuga, si quieres mantener a una persona, primero debes mantener a su estómago. Algo que nos dimos cuenta es que el año pasado nuestro Gege nos compartió su cena de Año Nuevo y vemos que toda su comida era picante y que solo tenía los ingredientes característicos que usan en su ciudad para sus comidas, pero esta vez nuestro Gege no agregó tanta comida picante como antes, y es más, usó bastante cilantro en su comida, algo que no suelen usarlo en las comidas de Chongqing. ¿Por qué este año nuestro Gege preparó poca comida picante? ¿Acaso era porque iba a cenar con personas que no están acostumbrados a la comida picante? Por otro lado, podemos ver que en la foto se encuentran 6 palillos. Días antes de que se celebre el Año Nuevo Chino, los papás de nuestro Gege llegaron a la ciudad de Beijing para pasar el Año Nuevo junto a nuestro Gege, así que 2 palillos eran para los papás de Gege, pero los demás palillos no sabemos para quiénes eran. Como les dije anteriormente, no sabemos dónde estuvo nuestro Didi durante el Año Nuevo Chino, pero había rumores de que estaba en Beijing, y como podemos ver en la foto de nuestro Gege, habían algunos platillos que le gustan a nuestro Didi. Posiblemente nuestro Didi sí haya estado en Beijing y haya pasado el Año Nuevo Chino junto a nuestro Gege, así que uno de los palillos pueden pertenecer a nuestro Didi. También hubo rumores de que los papás de Didi se encontraban en Beijing, pero la verdad no fueron vistos, solamente fueron vistos los papás de Gege cuando salieron del aeropuerto de Beijing, y si es que fuera cierto de que los papás de nuestro Didi también hayan estado en la cena de nuestro Gege, pues completarían los 6 palillos. 2 serían para los papás de Gege, los otros 2 serían para los papás de Didi, y los otros 2 palillos serían para nuestros chicos, completando así los 6 palillos. No sabemos si nuestros chicos realmente pasaron juntos el Año Nuevo o no, pero es bonito saber de que nuestros chicos de una u otra forma siempre nos hacen ver que siempre se tienen presentes con cualquier detalle. Cuando nuestro Gege actualizó su cuenta de Oasis, donde nos compartió el proceso que realizó para preparar su comida, nos dimos cuenta de que nuestro Didi había ingresado también a su cuenta de Oasis, ya que su actividad en la aplicación había aumentado. A las 6 de la tarde aproximadamente tenía 4 de actividad, y después de que nuestro Gege haya publicado en su cuenta de Oasis sus fotografías, su actividad había aumentado a 5. Ahora pasamos con los caramelitos que tuvimos durante el Festival Anual de Internet de Audiovisual de China. Durante la presentación de nuestro Gege, donde cantó la canción Sueño de China, mi sueño, al lado de varios artistas, muchos nos dimos cuenta de que nuestro Gege se encontraba al lado de los actores con los que trabajó nuestro Didi en la serie El viento de Luoyang. Habían rumores de que nuestro Didi también estaría en el evento, pero en ese momento nuestro Didi ya se encontraba en Shanxi, así que él no pudo estar presente en el evento, pero al parecer nuestro Gege tomó su lugar y se puso al lado de los actores con los que trabajó su Didi. Tras su presentación, el estudio de nuestro Gege actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías, pero hubo algunas fotografías que nos llamó bastante la atención y eran donde nuestro Gege estaba al lado de un globo terráqueo. En aquí es donde entra un CPN que fue publicado el día 22 de enero. En aquí hablan de que nuestro Didi había comprado un globo terráqueo y Gege le preguntó para qué lo compró y Didi le responde de que es para que juegue. Gege le dice de que le entrega a Hyangwo, que es la gatita de Gege, para que ella juegue con eso. Didi se ríe y le dice de que no se lo dará a ella y que lo usará para viajar por el mundo con su familia. En aquí Didi usó un término de familia que suelen usarlo cuando alguien casado está obligado o atado por su familia, y Gege se sorprende por el término que usó Didi, y nuestro Didi le dice que viajará 2 veces alrededor del mundo. Nuestro Gege le dice pensé que realmente iríamos, y Didi le contesta en el futuro. Qué coincidencia que ahora nuestro Gege aparezca con un globo terráqueo.
Ahora veamos las fotografías que publicó el estudio de nuestro Gege después de su presentación, donde rindió homenaje a su personaje de Guille. En las fotografías que nos compartieron vemos que en una de ellas está dividida. En una parte vemos a nuestro Gege, pero en la otra parte vemos unas gradas que guían hacia la parte baja donde se puede observar que hay una motocicleta. Algunas hermanas lograron averiguar que posiblemente la motocicleta sea el modelo T120 Black del año 2017 o posiblemente del 2021. También hubo rumores de que el lugar donde se tomó las fotografías nuestro Gege podría ser en la casa donde viven nuestros chicos. Anteriormente les había comentado de que había un rumor de que nuestros chicos tienen una o dos casas en Beijing, pero de ser cierto tal vez esta motocicleta le pertenezca a nuestro Didi. Por otro lado, algunas hermanas compararon las fotografías que se tomó nuestro Gege con las fotografías que se había tomado nuestro Didi anteriormente para el programa de Street Dance of China, y al parecer nuestro Gege se inspiró en el escenario para también tomarse unas fotos parecidas al de nuestro Didi. Y hasta aquí fueron todos los caramelitos que tuvimos en estas 2 últimas semanas, pero antes de despedirme les voy a dar un bonus extra. Sobre esto se suponía que les hablaría en el próximo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos, pero algunas hermanas me hablaron preguntándome sobre esto, así que mejor decidí explicarles ahora. El 6 de febrero, la serie Donde los sueños comienzan anunció oficialmente a los actores que participarán en la serie y anunciaron a nuestro Shang como uno de los actores principales junto a la actriz Li Qing, con quien ya había trabajado anteriormente en diferentes series y películas. Sobre los detalles de la serie y sobre el personaje que va a interpretar nuestro Shang se los haré saber en el próximo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En lo que nos vamos a enfocar es en todo el caos que se originó tras el anuncio que hizo la serie. El año pasado, a finales de junio, salió un rumor de que nuestro Gege estaba en una relación con la actriz con quien protagonizó la serie The Wolf. Sobre este rumor les había comentado en uno de mis primeros videos que había publicado en este canal. En ese entonces nuestro Gege se encontraba en la ciudad de Chengdu, donde se llevó a cabo una de las funciones de la obra de teatro de A Dream Like a Dream. Al finalizar una de las funciones, nuestro Gege tuvo una cena con algunos amigos y entre ellos estaba la actriz, pero el detalle es que salieron a decir de que en realidad fue una cita entre Gege y la actriz, ya que el restaurante en el que estuvo nuestro Gege había filtrado un video generando así que se propague más el rumor, pero este video lo publicó cuando nuestro Gege aún continuaba cenando en el restaurante, y pues algunas fans que se enteraron de esto fueron inmediatamente al restaurante para esperar a Gege, generando así un caos total. Nuestro Gege tuvo que salir con ayuda de algunos guardaespaldas y en ese momento ya el rumor de que Gege y la actriz estaban en una relación salieron a flote, pero después de un rato el estudio de nuestro Gege, o si mal lo recuerdo creo que fue la cuenta de falsificación quienes desmintieron este rumor, diciendo de que tanto Gege como la actriz no estaban juntos, quedando ahí todo en un simple rumor. Pero ahora, con la reciente publicación que hizo la serie donde anunciaban a ambos como los protagonistas principales, se volvió a encender de nuevo este rumor, en donde volvieron a decir de que ambos son parejas y que ahora trabajarán juntos. Pero ni bien comenzaron a salir estos rumores, la cuenta de falsificación anunció de que todo es falso y que ya no sigan propagando más estos rumores, desmintiendo nuevamente este rumor. Como siempre decimos en el fandom, nuestros chicos siempre han desmentido varios rumores donde los relacionan sentimentalmente con otras personas, pero nunca han desmentido a Lishan. ¿Por qué será? Creo que cada uno de ustedes sabe la respuesta. Y bueno, hermanos y hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Cuídense mucho.